En el mes de junio pasado tuve la experiencia de poder ir a la nación de Marruecos. Y allí pude ver con mis propios ojos un pueblo con mucha necesidad. Como tantos pueblos que existen a través del mundo, con necesidades espirituales que jamás nosotros nos podemos imaginar. Marruecos es una nación islámica y allí estuvimos por varios días un grupo de pastores y líderes tratando de conocer con un poco más de acercamiento la iglesia que está naciendo. La pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde sale esa comisión? ¿De dónde sale ese deseo para ir a esa nación o para ir a otros lugares? En Mateo capítulo 28 y verso 19, Jesús ordenó a la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La comisión de Jesús fue: vayan más allá de las fronteras. En Hechos capítulo 1 y verso 8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nos estaba diciendo es cómo se hace la tarea. La tarea se hace en el poder del Espíritu Santo. La iglesia ha venido cruzando fronteras, yendo más allá de las fronteras, desde el momento que Jesús le dio su comisión. Y hoy en día nosotros, como iglesia, estamos llamados a ir más allá de las fronteras. Pero eso tiene quizás para nosotros un gran significado, porque más allá de las fronteras, no tan solo es la nación donde hay que tomar un avión o ir en barco, sino que puede ser también tu vecindario, puede ser el cruzar la calle, puede ser tantos lugares. Pero lo importante es que tenemos que obedecer a esa gran comisión. Cuando nosotros nos lanzamos y estamos entre la gente, es allí donde se manifiesta el poder y la gracia de Dios. Vamos más allá de las fronteras. Me encuentro en el 214 de la calle norte de Bonnie Brae, aquí en Los Ángeles, California. Y fue precisamente aquí, en esta casa, que en el 1904 comenzó un movimiento pentecostal que ha arropado al mundo entero. Un grupo de afroamericanos, mexicanos, latinos, comenzaron a orar y a buscar al Espíritu Santo. Y lo que sucedió fue que rompió un avivamiento que ha arropado el mundo entero hasta el día de hoy. Pero comenzó en esta casa. El grupo creció de tal magnitud que de aquí tuvieron que moverse a la famosa calle Azusa Street. Allí comenzó el grupo. Pero fue en esta casa donde le creyeron a Dios y donde empezaron a ver milagros y prodigios como nunca antes. Más allá de las fronteras, más allá de los bordes, más allá de todo, comenzó aquí con un grupo de creyentes que le creyó a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, me encuentro precisamente en el lugar donde estuvo aquella famosa iglesia de la fe apostólica en la calle Azusa Street, que pastoreó el afroamericano William Seymour. Fue precisamente allá en la calle Bonnie Brae que comenzó, pero fueron tantas las personas que empezaron a llegar que se mudaron precisamente a esta localidad. Aquí había una casa, especio almacén, que había servido para almacenar productos agrícolas, inclusive hasta para tener animales en este lugar. Y este fue el lugar que ellos adquirieron y donde comenzó el famoso avivamiento de la calle Azusa Street. En este lugar, de aquí salieron misioneros para el mundo entero, gente llena del poder del Espíritu Santo, y fueron más allá de las fronteras. Comenzó aquí, pero la unción y el bautismo del Espíritu Santo siempre lleva a uno a hacer misiones. Estamos aquí en este lugar celebrando ese gran momento.
I find myself here in this plaza in a town called Taroudant, en Morocco. Me encuentro aquí en medio de esta plaza con mucha gente alrededor mío en este pueblito llamado Taroudant, en Marruecos. But you know what? Beyond borders not necessarily means that you have to take a plane and go across the seas. No necesariamente cuando uno habla más allá de la frontera, está uno hablando de tomar un avión y cruzar el mar. Beyond borders could be your next door neighbor. Beyond borders could be across your office. Más allá de la frontera puede ser al cruzar de la calle de tu vecino. O más allá de la frontera puede ser quizás al otro lado de la oficina. Or it could even be somebody crossing social barriers, economic barriers. Puede ser también cruzando la barrera social o la barrera económica. Lo que sí estamos claros es que cuando Jesús habló en Mateo 28 y en Lucas capítulo 1, Él sí estaba hablando de ir más allá de la frontera. One thing we have for sure, that when God was speaking, when Jesus was speaking in Matthew 28 and in Acts chapter 1 verse 8, He was speaking about going beyond borders. He was telling the disciples, you can't just be in the comfort zone of where you are. You need to go beyond borders. El Señor sí estaba hablando de que había que ir más allá de la frontera, había que ir más allá del lugar de confort donde uno se encuentra. Una de las cosas que tú vas a encontrar más allá de las fronteras, te vas a encontrar con cosas raras, cosas interesantes. A veces no conocemos el pueblo, no conocemos el mundo. A veces no conocemos la gente que está a nuestro lado porque no nos atrevemos a cruzar la frontera, cruzar más allá de la frontera. One of the interesting things when you cross beyond borders, you're going to find interesting people. Even you probably don't know your neighbor, you probably don't know your next door neighbor, or you probably don't know your co-workers. Porque a veces no te atreves a cruzar la frontera. Yo estoy aquí en Marruecos y me he encontrado con gente interesante, gente amigable. A veces uno piensa que las personas que viven en países islámicos son enemigos. Mire, me he encontrado las personas más amigables que yo pueda imaginarme. Sometimes we're so afraid of crossing beyond the borders because we feel sometimes that people are strange or people are not gonna be friendly, or so sometimes we feel kind of threatened. But you know what? I found the most friendly people here in Taroudant in Morocco. People are friendly, people go out to you, they come and shake your hands, they come and meet you. So, más allá de la frontera, hermano, te vas a encontrar con gente interesante, como me estoy encontrando yo aquí en este día. Una de las cosas más hermosas del Espíritu Santo es que nos capacita, nos da poder. Y yo estoy aquí en una plaza en Taroudant, con gente, con amigos, una cafetería. Y una de las cualidades del Espíritu Santo precisamente es que me da el poder para cruzar las fronteras, para poder hablarle a la gente. Yo quizás no pudiera estar aquí a no ser por el Espíritu Santo. No tendría el valor quizás estar en un lugar extraño donde la mayoría de los que me rodean no son de mi propia creencia, donde hay unas imágenes o hay un miedo, un temor a irnos a países islámicos porque las noticias nos dicen unas cosas u otras. Pero yo estoy aquí precisamente compartiendo, relacionándome, conociendo personas, haciendo caminatas de oración en este lugar, porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder para hacerlo. Nos quita el miedo, no importa lo que pase. Hay una dependencia total del Espíritu Santo cuando uno está en estos lugares. Y precisamente eso fue lo que el Señor le quiso decir a sus discípulos cuando le dijo, no se muevan. O sea, el Señor fue claro de que la tarea estaba definida. Estaba bien claro de que la tarea estaba definida. No hay que añadirle a la tarea. La tarea está clara y definida. Pero el Señor dijo, pero no se muevan hasta que no venga sobre vosotros el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque Él sabía, cruzar más allá de nuestras fronteras va a pedir que nosotros
dependamos de una fuerza más grande que la nuestra. Esa persona a la cual tú quisieras ganarte, esa persona a la cual tú quisieras hablarle del Señor, esa persona que tú estás orando por ella, posiblemente ese temor y ese miedo, quien te lo va a quitar a ti es una conciencia clara de que hay un Espíritu Santo que está dentro de ti y que Él es el que te puede dar el poder para hacerlo. Él es el que te da el poder para poder lograrlo. Así que nosotros estamos claros de que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer nuestro trabajo. El Espíritu Santo, cuando la tarea tuya siempre es glorificar a Cristo, ahí es donde el Espíritu Santo se mete. Nosotros hemos venido aquí a Marruecos, claro está, no tenemos la libertad que tenemos quizás en otros países como España o en Latinoamérica, pero hemos venido a exaltar el nombre de Jesucristo, y ahí es donde el Espíritu Santo entra. Acuérdate de eso, hermano querido, pastores y ministros que van a ver quizás esta presentación. Cada vez que tú te propones levantar el nombre del Señor, el Espíritu Santo entra, te capacita. Él hace provisión. Yo estoy aquí porque el Señor hizo provisión. ¿Para qué? Para conocer personas. Y déjeme decirle, las personas de Marruecos son las más amigables que usted se puede imaginar. Esta gente es una persona relacional, es una persona amistosa. En esta cafetería donde yo he estado aquí, la gente amigable, saludando a uno, tratando de hablar en español. Todo eso lo provee el Espíritu Santo. Quien hace eso posible es el Espíritu Santo. Más allá de las fronteras, pide que uno dependa del Espíritu Santo. Todo lo que tenga que ver con cruzar una línea con tal de que Cristo sea glorificado, va a pedir una presencia clara del Espíritu Santo. Y por eso, tanto aquí en Marruecos, como en la oficina, como en el vecindario, como al cruzar de la calle, con tus familiares, el escenario es el mismo. Mientras usted diga, yo voy a glorificar a Cristo y la vida mía va para que Cristo sea glorificado, ahí rápidamente usted no depende de su propia fuerza. Porque usted sabe que el enemigo tiene también su agenda contraria y de alguna forma va a tratar de desviarte, confundirte, tratar de tronchar el plan, va a tratar de alguna forma de confundirte de alguna forma para que no lleves a cabo la tarea. Por eso es que todo el tiempo que se haga una tarea en donde la misión es que Cristo sea glorificado, el Espíritu Santo va. Usted no lo puede hacer solo. No hay forma que usted lo haga solo. Para nosotros cruzar cualquier tipo de frontera, para que Cristo sea glorificado, necesitamos a la persona del Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo, que nos da la capacidad para hacer el trabajo. Se te va el miedo, Dios te pone palabras. De alguna forma Él hace posible unas relaciones, unas amistades. Dios pone gente en el camino tuyo para que tú hagas la tarea. Y todo eso es posible para hacer ese tipo de trabajo. Por lo tanto, hermano querido, si queremos cruzar las fronteras en Orlando, en cualquier estado de los Estados Unidos, tomando un avión, yéndonos a cualquier sitio, dependemos del empoderamiento, the empowerment of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. Eso es necesario para hacerlo. Y por eso, desde esta plataforma, desde aquí, desde esta plaza, en el pueblo de Taroudant, en Marruecos, te decimos, hermano querido, llénate del Espíritu. Abre tu corazón y dile, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para que mi familia, para que mis hermanos, para que tu nombre de alguna forma llegue a las fronteras más allá de las mías? Espíritu Santo, ayúdame. Ahí es donde Él va a entrar. Ahí es donde Él lo va a hacer posible. Ahí es donde se va a lograr la tarea
de glorificar a Cristo más allá de las fronteras. Una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura es que cada uno de aquellos que el Señor envió empezaron a relacionarse con gente, lo cual me dice a mí que uno de los distintivos de la tercera persona de la Trinidad precisamente es que nos da el poder para relacionarnos con gente, que nos ayuda. Y desde el capítulo 2, desde ahí en adelante, lo que hay es relaciones, lo que hay son circunstancias. Hay circunstancias, eso sí, circunstancias difíciles, circunstancias de crisis, enfermedades, persecuciones, el deseo de evangelizar, circunstancias de la vida. La iglesia tiene una misión y la va a cumplir y siempre va a haber oposición, pero ahí era donde venía el Espíritu Santo. Yo quiero decirte, hermano, que para uno ir más allá de las fronteras, cualquier frontera que usted se imagine, cualquier frontera, hay muchos de ustedes que me están escuchando que tienen que ir más allá de tu frontera para inclusive progresar en el Señor. Te vas a encontrar con oposición, se te va a hacer bien difícil la tarea, siempre va a haber una oposición de alguna forma y siempre vas a tener que depender del Espíritu Santo. No hay forma ninguna. Y cada uno de los discípulos, en cada una de sus respectivas experiencias, la idea era vivir a Cristo. Querían vivir, pero no, el sistema no te lo permite. No te lo permite, necesariamente no te lo permite. Tú necesitas una dependencia. Y el Espíritu Santo te da ese poder, te da esa capacidad, te da la fuerza. Y uno lo puede ver con el apóstol Pedro, uno lo puede ver con Juan, uno lo puede ver cuando iban para el templo. Cada experiencia del libro de los Hechos es una experiencia normal de los discípulos. Cada una de las experiencias fue una experiencia normal de los discípulos. Iban para el templo. ¿Cuántas oportunidades usted ha tenido yendo al templo? ¿Cuántas oportunidades? Porque lo que dice capítulo 3 de los Hechos es Pedro y Juan iban para el templo. Y nosotros cuando vamos para el templo. Sin embargo, eran experiencias que tenían. Era que estaban conectados, tenían el deseo de que Cristo fuera glorificado. Y el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad. Nos va a dar esa capacidad para poder ser testigos más allá de la frontera. El capítulo 4, capítulo 5, cada uno de los capítulos del libro de los Hechos son experiencias normales que usted y yo tenemos. Así que nosotros tenemos que empoderarnos con la persona del Espíritu Santo para lograr la tarea. Este es mi amigo Asad. Está exprimiendo, como ustedes pueden ver, exprimiendo china y haciéndome un jugo a mí, un jugo de naranja, porque para eso se necesita destreza, se necesita equiparse. Hassan, where did you learn to do this? Where did you learn? How do you learn? Your father taught you? My friend taught you? Yeah. Se corta la china, como ustedes pueden ver, y ahí tiene una maquinita. Una maquinita. El punto mío es que para hacer una tarea tú tienes que tener destreza. Y una de las cosas bien interesantes es que se necesitaba para ir primero a donde el Señor envió a los discípulos, se necesitaba una destreza particularmente para ese lugar. Y luego para Judea, y luego para Samaria, y después para lo último de la tierra. En cada una de las áreas se necesitaba una destreza. Y parte de la labor del Espíritu Santo es que Él nos va a equipar. Él nos va a equipar para hacer la tarea.
Una de las cosas bien importantes, hermano, cuando uno cruza más allá de las fronteras, como pudimos ver ahora en este video, se necesita una destreza. Por más sencillo que sea un trabajo, se necesita una destreza. Y mire qué interesante, el Señor le dice a los discípulos, ustedes van a ser mi testigo. Esa es la tarea. La tarea es ser testigo. Pero no en todos los lugares. No solamente en el mismo lugar, quiero decir, no solamente en el mismo lugar. Me van a hacer testigo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se necesitan unas destrezas particulares. Para tú ser testigo en Jerusalén, pues tú necesitabas quizás ser de allí y posiblemente entrenarte en los libros de la ley, conocer a Moisés, posiblemente seguir las ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo, no, pero me va a ser testigo en Judea. Eso es más abajo. Una vez tú sales de la frontera de Jerusalén y te mueves al desierto de Judea, estamos hablando de otras destrezas, porque ya Judea es más desierto. Tú necesitas la capacidad de vivir en desierto. Tú necesitas la capacidad de vivir en desiertos, hermanos queridos. Por eso es que tú necesitas el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo ser testigo en Jerusalén que ser testigo en Judea, porque Judea ya es un desierto. Y aunque hay poblados, pero hay poblados en el desierto. Y ahí es donde tú y yo necesitamos cómo sobrevivir para más allá de la frontera, para vivir en desierto. Y hay muchas personas que viven su fe solamente en Jerusalén y no están preparados para vivir en Judea, en los lugares desérticos. Y el Señor le dijo, no, pero no tan solo en Judea, me vas a hacer testigo en Samaria. Para Samaria yo necesito otras destrezas. Y el Espíritu Santo está dispuesto a equiparme para yo poder también ser testigos en Samaria. Necesito un lenguaje diferente posiblemente. Necesito quizás romper la barrera cultural, no tener miedo a cruzar la barrera cultural. Y yo te pregunto, hermano querido, Dios te llamó a ti y a mí a cruzar las fronteras y a equiparme. Para cada situación Dios me permite equiparme. Y yo necesito equiparme. Y yo necesito equiparme para cada situación. Por eso es que este mensaje es importante. Y por eso es que esta convención misionera es importante. Porque lo que te estamos diciendo es que necesitamos equiparnos. Necesitamos equiparnos. Y el Señor nos va a permitir ser, y la mayoría de nosotros, sí, todos comenzamos quizás en nuestra etapa inicial. Cada uno de nosotros comenzó en Jerusalén. Y hay muchos que se han quedado en Jerusalén porque es más cómodo. Pero Dios te llamó también a tu Judea. Y posiblemente ya ese es el vecino tuyo. Y para eso tú necesitas relacionarte. Y el Espíritu Santo te va a equipar y te va a dar gracia y te va a dar favor para que te relaciones. Y para que conozca un poquito más. Pero quizás el vecino tuyo quizás sea un hindú. O quizás sea un chino, o quizás sea de algún otro país, y ahora tú necesitas equiparte y conocer la cultura, posiblemente comer las comidas, etcétera, etcétera. Por eso es que esto es importante. Por eso es que esto es importante. Y por eso es que el Señor desea que tú te equipes y que recibas destrezas, porque no son las mismas. Y para luego ir a lo último de la tierra se necesita otro tipo de equipo. Se necesita equiparse uno para ir a lo último de la tierra. Y uno lo que tiene que hacer es comenzar a convivir, a relacionarnos. Yo estoy aquí en Marruecos, estoy aquí en Tarudán. Y una de las destrezas que posiblemente yo no he desarrollado es quitarme el reloj, que lo tengo todavía en mis manos, porque aquí el reloj no funciona. Aquí el tiempo no es importante. En Orlando estamos siempre detrás del reloj. Aquí las familias con las cuales hemos convivido, hermanos, son reuniones de 4 y 5 horas. Y les puedes preguntar a mi hijo Kevin, que está detrás de la cámara. Hemos estado 8 y 9 horas en una casa compartiendo. Nos han servido la mejor comida. Hemos hablado de historia, de familia, de relaciones. Y posiblemente eso es parte del equipo que el Señor desea para nosotros cruzar a otras fronteras. Porque estamos tan cómodos.
haciéndolo de la forma que siempre lo hemos hecho. Por eso yo vengo a decirte que el Espíritu Santo no tan solo me empodera y no tan solo me da autoridad, pero el Espíritu Santo me equipa para hacer la tarea. Tal y como este señor estaba ahí exprimiendo la china y estaba ahí exprimiendo las naranjas para sacar un jugo, nosotros también, para nuestra tarea, necesitamos unas destrezas y el Espíritu Santo nos las va a dar. El Espíritu Santo te las quiere dar, porque cuando el Señor te manda a un lugar, Él no tan solo te manda para que hagas el trabajo, Él te equipa para que tú hagas el trabajo. Y posiblemente para tú llegar a ese vecino, a ese familiar, a esa persona, posiblemente tú estás ahora mismo en un poblado desértico y tú dices, ¿y cómo yo salgo del desierto? El Espíritu Santo te va a permitir salir de tu desierto. Te va a permitir cruzar la frontera. Te va a permitir adaptarte a la situación que sea, con tal de que Cristo sea glorificado en todo. Por eso es que venimos a ti y tienes que cruzar más allá de la frontera. Hermanos, aquí estamos, dando una vuelta en caballo, en una carroza, dentro de la ciudad de Tarudán. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, el Señor me empodera, me ordena. Segundo, el Señor me capacita para yo poder ser testigo en todas las áreas que Él me envía. Él empoderó a los discípulos para que le fueran testigos en Jerusalén, para que le fueran testigos en Judea, para que le fueran testigos en Samaria. Cada área con sus respectivas destrezas. Y usted y yo, de los cuales el Señor nos ha enviado, en cualquier circunstancia que usted se encuentra, Dios te va a capacitar, el Espíritu Santo te va a capacitar para tú enfrentarte a tu Jerusalén, a tu Judea, Samaria. Pero el último punto que quiero hacer es que Él espera, hermano. La expectativa de Dios es que yo vaya hasta lo último de la tierra. No solo me empodera, no tan solo Él me equipa, Él espera. Él espera que tú cruces más allá de la frontera. La expectativa del Señor de la iglesia no es que nos quedemos solamente en un área particular. La expectativa es que Él espera que usted y yo crucemos. Y yo te pregunto, hermano querido, dentro de tu experiencia de fe, ¿tú has cruzado ya? ¿Has cruzado más allá de tu frontera? ¿Te has atrevido a evangelizar a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino, a tu familia? Te pregunto, mi querido hermano, en una convención misionera, ¿tú has ido más allá de tu frontera económica para decir, ¿sabes qué? Vengo orando y yo quiero en esta convención poder apoyar a un misionero? Eso es cruzar. Eso es cruzar más allá de la frontera. Porque el Señor espera. Hay una expectativa, hermano querido. Hay una expectativa. Es como que es parte. No es como que tú vas a vivir. No, todo cristiano tiene que vivir bajo una expectativa de parte de Dios. Él espera que vayamos más allá de la frontera. Que crucemos la frontera. Esa es la expectativa de Él. Él no se especializó en uno o en otro, unos sí y otros no, porque entonces eso como que les resta al cristianismo, que el cristianismo es como sectario, aquel sí puede pero yo no puedo, él me envió acá pero yo no tengo responsabilidad ninguna. El cristianismo no se vive así, o es todo o es nada. Somos todos iglesias o ninguno es iglesia. Todos fuimos llamados de alguna forma a ir hasta lo último de la tierra, sea por mi ofrenda, sea por mi oración, sea por mi yendo. O es todo o es nada. La expectativa de Dios es que yo cruce más allá de la frontera. Y en la vida cristiana no puede haber esa opción. No puede haber una opción de decir, no, eso es para ellos.
Yo tengo otro tipo de cristianismo. El cristianismo mío no me obliga a ir más allá de la frontera. El mío me obliga simplemente a ir más allá de Kissimmee, un poquito más allá de Orlando. No, hermano, ese no es el evangelio. Y el Señor tiene una expectativa y le dijo, ¿sabe lo que yo espero de ustedes? Que ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le estaba diciendo, ¿y sabes qué? No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen porque yo me voy a encargar de equiparlos. Él se va a encargar de equiparnos. El Señor dijo, yo me voy a encargar de equiparlos a ustedes. Pero no podemos obviar que Él sí tiene una expectativa de nosotros. Y que nosotros debemos cumplir con la expectativa de parte del Señor. La debemos cumplir, hermanos. Más allá de la frontera no es opcional. Más allá de la frontera es una expectativa que tiene Dios de parte hacia nosotros. Ya sea en la oficina, como le dije. Más allá de la frontera puede ser tu oficina, hermano. Quizás 2 escritorios más abajo puede ser tu frontera. Cruzar la calle de tu casa para alcanzar a ese indio puede ser tu frontera. Ese familiar que el Señor te pone en el corazón para hablar con él, ese puede ser tu frontera. Ese hijo, esa hija que hace tiempo que quizás no te comunicas con ella, esa puede ser más allá de tu frontera. El asunto, hermano, es que hay una expectativa de parte de Dios que para que este evangelio pueda llegar lejos, Él espera que tú cruces más allá de la frontera. Y ese es nuestro llamado en este día. Que seamos creyentes, no solamente dentro de la frontera, que seamos creyentes más allá. Porque en el Señor siempre va a haber más. Es más allá de la frontera. Es más allá de nuestros límites. El Señor espera que nosotros crucemos hacia el otro lado, que crucemos. Siempre va a haber barreras y hay que cruzarlas, hermanos queridos. Y las tenemos que cruzar sin miedo, porque el Señor está con nosotros. Y aquí en Marruecos, el Señor nos ha traído para ver más allá. Hemos visto cosas que jamás quizás yo hubiese experimentado dentro de mis límites. Y las hemos visto. Y hemos visto cómo el Señor, ese bautismo poderoso, el primer bautismo en público que se llevó a cabo, haciendo historia, porque el Señor siempre espera más allá de la frontera. Así es que en esta hora, cruzas sin miedo más allá de la frontera, porque el Señor te va a empoderar y el Señor te va a equipar y el Señor tiene la expectativa de que tú lo puedes lograr más allá de la frontera. Ese es nuestro llamado. El domingo de nuestra experiencia en Marruecos, pudimos presenciar lo que ellos consideran y lo que los cristianos que estaban allí consideraron el primer acto de bautismo público. Fue algo maravilloso. Al principio queríamos hacerlo en privado y nos dimos cita o pensábamos que íbamos a estar bien temprano en la mañana, pero no se dio. Se dio cuando el pueblo estaba allí y fue una experiencia maravillosa que yo quiero que ustedes la vean. Dios espera. La expectativa de Dios es que vayamos más allá de la frontera. God expects us to go beyond the borders. Él espera que vayamos. He expects us to go. Y no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. And we don't know what we're going to encounter as we pursue His will. And one of the things is, in that scripture, He expects us to go beyond the borders. And fascinating things can happen. I'm here right now in one of the beaches of Morocco. And the last thing I had in my mind was that I was going to be part of a baptismal service. Una de las cosas que me maravilla es que yo no pensaba que iba a estar en un bautismo aquí en las playas de Marruecos. Y yo quiero decirle que algo está sucediendo, porque acabamos de bautizar un grupo de discípulos que se ha ido convirtiendo, saliendo del Islam. Let me tell you, that prayer touched heaven, because things are happening here in Morocco, and people
are getting saved, and people are they're leaving Islam to embrace Jesus Christ. And this baptismal service was wonderful. Was wonderful. When you do what God expects you to do, He will give you the most beautiful experiences of your life. Cuando tú haces lo que Dios espera, tú vas a enfrentar las experiencias más hermosas que tú te has enfrentado. Lo único que tú tienes que hacer es ser obediente y ve más allá de tus fronteras. All you have to do is go beyond your borders. And your borders, like we already said, it could be across the office. It could be driving an hour and a half to go to a community. It's probably visiting another country. It's probably talking to your families. Or maybe breaking the social or economic barrier. Puede ser que Dios te esté llamando a cruzar la frontera. Puede ser al cruzar de tu oficina. Puede ser al cruzar la calle. O romper la barrera económica. O manejar en auto una hora y media. Para hablarle a alguien de Jesucristo. Pero la iglesia, Dios espera que vaya más allá de las fronteras. Querido hermano y amigo, ¿cómo finalizamos este momento? Yo quiero hacerte un reto a ti. Como hermano en fe, como ministro de Dios, como parte de esta congregación o como visita. Tanto a ti como a mí el Señor nos llamó a ir más allá de nuestras fronteras. Que pueden ser fronteras familiares, sociales, económicas, geográficas, pero el Señor siempre nos llama a ir más allá. Y es yendo más allá, es tomando el riesgo que lo sobrenatural de Dios siempre se manifiesta. Muchos de ustedes han sido llamados por Dios a tomar un paso de fe. Muchos de ustedes han sido llamados por el Señor para quizás dar un viaje misionero y acompañar una familia. Muchos de ustedes, el Señor les reta para que tomen un paso de fe para sostener una familia misionera. Cualquiera sea, en esta mañana o en esta noche, o sea cuando tú veas este video, queremos orar por ti. Porque así como estos creyentes se han arriesgado por la fe de Jesucristo, yo creo que nosotros, lo menos que podemos hacer, los que vivimos en el mundo libre, debemos también arriesgarnos por la causa de Jesucristo y debemos ir más allá de las fronteras. Queremos orar por ti.